revolución. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar. Enséñame a entender. Pero papá, especialmente hoy, llévame a practicar tu palabra en mi vida diaria para establecer tu reino a donde yo vaya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oseas, capítulo 8, versículo 12, dice: yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la verían como algo que extraño. Voy a explicarle un poco en resumen y en contexto. Estamos haciendo una serie que nos apareció aquí del susto. Nos apareció en medio de este camino del encierro, del paro, del cierre, del bloqueo, de todo. Y el Señor nos llevó a hacer una palabra, a encontrarnos con la palabra en nuestra revolución, ¿sí? ¿Cuántos revolucionarios hay aquí? Amén. Bueno, de Cristo, ¿no? Entonces, el Señor nos llevó a entender nuestra revolución. Porque vamos a ser honestos, el que no se haya preguntado qué hacer en estas 3 semanas, pues o está en otro mundo o yo no sé qué ha hecho. Pero uno es imposible, ¿no? ¿Y yo aquí qué hago? ¿De qué lado me pongo? ¿Para qué? Ahí sí, como dicen, ¿por qué camino cojo? ¿Sí? Y uno se pregunta. Entonces, a partir de esas preguntas y de muchas preguntas, el Señor nos inquietó a ir a esta palabra, esta pequeña serie que se llama Revolución. Y en esta pequeña serie que se llama Revolución hablamos de nuestra revolución, de cómo un cristiano vive su revolución, ¿sí? Ahí están las redes sociales, se pueden desatrasar. También hace 8 días hablamos un poco acerca de la estrategia, tanto de la estrategia que este enemigo tan difícil de identificar está por debajo sembrando en nosotros o en su pueblo, en el pueblo de Dios, y que nosotros debemos identificar su estrategia y también hacer nuestra estrategia para vencer a ese enemigo. ¿Listo? Usted va a ver ahí el resumen. Y el Señor hoy nos quiere llevar entonces, después de la estrategia, a entender la ley, ¿sí? Su ley. Y esto es lo que Oseas, en el capítulo 8, versículo 12, Oseas es uno de los profetas menores, ¿sí? Que estuvo a la par con Jeremías y algunos otros profetas, hablando de parte de Dios. Recuerde que los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios para exhortar a las autoridades, al pueblo, pero especialmente al pueblo de Dios y a los sacerdotes de Dios. Cualquiera que toma el contexto bíblico de Oseas se va a dar cuenta de esto. Y Oseas tiene una particularidad bien especial, y es que los 2 primeros capítulos se dedica, ¿sí?, a una alegoría bíblica. ¿Qué es una alegoría bíblica? Pone la semejanza de la prostitución de una mujer a la par de la prostitución de su pueblo. Y entonces le dice algo más o menos así. ¿Hay algún soltero aquí? Sí, levanten la mano los solteros para poder, de una vez, las cámaras por favor. Eso es como si usted soltero viene el Señor y le dice: le tengo la media naranja, ¿sí? Uy, Señor, listo, ¿dónde está? Mire, ahí ella es medio prostituta, pero hágale que es la suya. Y entonces el soltero dice: uy, no, yo no. Porque usted le mandan a eso y yo digo: no, uno quiere otra cosa, ¿sí o no? Pero o sea, el Señor lo está mandando a profetizar y le está diciendo: mire, le entrego a esa prostituta, vaya, cásese con ella. En una alegoría muestra cómo el pueblo de Dios en ese momento estaba prostituido y reinaba un hombre que se llamaba Jeroboam II, bajo el cual Israel había prosperado. O sea, ese era un pueblo que había sido bendecido, ha sido bendecido en lo material, ¿sí?, en lo político, pero a pesar de la bendición, adivinen qué había: corrupción moral. Ay, mira, también había corrupción. ¿Ve? Eso no es nuevo. ¿Cómo parece que no? Oseas, 2700 y pico de años atrás ya había corrupción. Yo que tiene la corrupción no es nueva. Es vieja, pero vieja. Eso es lo que la palabra nos deja ver. Y me llamó mucho la atención en el contexto histórico, en este pasaje, buscando, estudiando, porque dice que en ese tiempo, año 753, más o menos antes de Cristo, para los melancólicos que les gusta tener precisión de la fecha, ¿sí?, había anarquía, y la anarquía había prevalecido sobre Israel. Y yo dije: no puede ser, lo mismo que aquí. Y yo dije: ¿cómo así? Porque a veces este librito es muy buen espejo, pero nadie quiere este espejo.
Y dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirlo. Sigo aquí en el contexto de Oseas. Sí, de Oseas. Y quiero leérselo en otra versión de la Biblia para entrar ya en el cuerpo del sermón. Oseas 8:12 en la Nueva Biblia Viva. ¿Sí? Los que tienen celular y tienen varias versiones ahí, para eso son las versiones, para hacer zoom. Y aquí lo traducen de esta siguiente manera. Dice: aunque yo tuve el cuidado de entregarles por escrito mis instrucciones. Piensen esto. Oseas es un profeta y recibe de parte de Dios una voz, ¿sí? Que le está diciendo, dígale al pueblo. Y el pueblo está recibiendo una instrucción de parte de Dios donde Dios dice, no Oseas, Dios dice, aunque yo tuve el cuidado de entregarles por escrito mis instrucciones, Dios no deja nada al azar. Pastor, ¿y qué hacemos ahora? Acá está la instrucción. Ay, pastor, ¿y mi matrimonio? Tenga. Pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dice, aunque Dios se tomó la molestia de usar una cantidad de hombres en diferentes tiempos y etapas, con diferentes emociones, y escribir un canon bíblico de 66 libros, para que nosotros conociéramos, dice la palabra que ellos la consideraron como algo sin importancia. O sea, más o menos lo que le dijeron, mire, ¿quiere salir de este problema para que no haya más paro y para que no haya, mira, aquí está? Ah, no, eso no importa. Eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Consideró que a pesar del cuidado con el que Dios la había hecho, a ellos les pareció que esto no era importante. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque era demasiado parecido a lo que estamos viviendo. Y la razón por la cual tenemos que pasar lo que tenemos que pasar es porque este pueblo precisamente no le da la importancia que se merece a lo que el Señor ya se tomó el cuidado y la atención de escribirle. Se lo dejó por escrito. Es más, mire, ahorita se lo dejó en tablet, en celular, en promesa. ¿Cómo más quiere que se lo pasen? Mire, se lo dejó hasta en los libros de la Biblia para que lo vea sin versículos y sin capítulos. Se tomó el detalle de hacerlo, pero al pueblo le pareció que eso no era importante. Al pueblo le pareció que era más importante las prácticas idólatras. Crear, ¿sí?, ídolos, becerros, como lo veíamos hace 8 días. Y dedicarse más bien a otras cosas. ¿Qué no entendió el pueblo acerca de que Dios con mucho cuidado le había dado la palabra? Entonces yo me fui a preguntarle, ¿qué es lo que no entendemos, Señor? ¿Por qué es tan difícil para nosotros, especialmente para nosotros como pueblo de Dios? Porque si yo veo a una persona mundana que está confundida, dolida, herida, haciendo de todo para arriba y para abajo, pues yo digo, pues no tiene a Cristo, no lo debe entender. Pero que usted y yo lo entendamos y andamos igual que ellos, no es comprensible. Y la primera razón específica, como nos lo muestra el profeta Oseas, es que no le hemos dado la importancia a la ley que necesitamos. Pero pastor, ya estamos en la gracia. Sí, para allá vamos. Pero la ley es importante. Entonces yo me tomé el trabajo de hacerles un resumen a ustedes de Génesis, Apocalipsis. La prédica de hoy solo va hasta las 3 de la tarde. La de 8 ya me pasé, pero en esta me va a pasar menos. Y traté de hacer un resumen, una síntesis de la ley. Entonces, ustedes saben que cuando uno tiene una pregunta y está confundido, lo más fácil es volver ¿a dónde? Al origen, al principio. Génesis, Señor, ¿cómo comenzó esto de la ley? Génesis, 2:16. Y le dio este mandato. ¿A ustedes les parece esto mucho o poco? ¿Sí o no? Vamos a ponerlo ahí en la cámara para los que nos están viendo en televisión. ¿Mucho o poco? Si a usted le dice, mire, esta es la instrucción que tiene que cumplir, ¿usted qué dice? ¿Mucho o poco? Poco, ¿sí o no? ¿Cierto, Miguel? Solo esto es lo que tiene que hacer. ¿Usted qué dice? Ah, venga, yo lo hago. ¿Sí o no? Leo. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Es más, ni siquiera le dijo que no tenía. Para los que son así
Es que no, yo no tengo nada, papito, debo. Ni siquiera debes comer. El día que de él comas, ciertamente ¿qué? Morirás. Y le dijo, listo, esa es la ley. Esa es su constitución. Adán y Eva, tenga, ahí les tengo. Y entonces uno empieza a hacer preguntas y uno dice, pero si eran dos, ¿cómo no se ponen de acuerdo? ¿Hay algún matrimonio aquí? Tan fácil que es ponerse de acuerdo, ¿cierto? Yo no entiendo por qué Adán y Eva no pudieron. Era sencillo. Una sola, 2 líneas. Bueno, en número 14 la letra son 3. 2 líneas. Porque así es Dios. Dios es simple. No simplón, no confunda simple con simplón. Dios es simple, práctico. Una. Pero no. La señora le dio por hablar con la culebra. No. La señora fue a hablar con la serpiente. No dejen a su esposa hablando por ahí solas con cualquier cosa, ¿no? Ojo. La serpiente era más astuta, el diablo es astuto. Entonces engaña. La ley era fácil, era práctica, era rápida, solo era para nosotros dos cumplirla y el diablo vino y me enredó. No puede ser. ¿Y qué pasó? El diablo era más astuto que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? El engaño. El engaño es intrínseco a nuestro desarrollo de nuestra naturaleza. O sea, el engaño está ahí, junto a nuestros otros 2 enemigos, Satanás, el mundo y la carne. Ahí están los 3 colocados. Y normalmente, ¿cuál es el que cae? La carne. El mundo hace bien su trabajo, Satanás también lo hace y yo le doy papaya. Y solo había que hacer esto. ¿Y por qué no lo hizo? Porque se dejó engañar. Y esas son cosas que nosotros tenemos que ser sensibles hoy, porque el enemigo nos va a engañar. Y es algo que vengo diciéndole a la iglesia, la ley es la ley. Proteste lo que quiere y quiere, pinte, haga lo que quiera, hermano, pero yo le voy a decir, mi Biblia no ha cambiado. Este país puede hacer 20 reformas nuevas, pero la Biblia sigue siendo la Biblia. Y Dios sigue siendo Dios, con COVID o sin COVID. Sigue siendo Dios. Él sigue siendo sencillo. ¿Qué pasó después? Bueno, ustedes conocen la historia, la relatan mejor ahí en sus Biblias, ¿sí? El salmista dice de esta manera, guarda silencio ante el Señor. Ay, este es versículo para todo tuitero, facebookero, instagramero y todos los que están en redes sociales, ¿sí? Guarda silencio ante el Señor. Diga quién no lo tiene que practicar y verá, ¿sí o no? Uy, pues es que yo le voy a decir, guarda silencio ante el Señor y espera en Él, ¿cómo? Con paciencia. Ay, esto sí se puso maluco, ¿no? No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted sale viendo y dice, es que esto es muy malo, pero ve el otro y es más malo. Y usted dice, ¿y cuál es el malo? Porque en este momento todos malos. Si usted es cristiano y usted se extrae, coge su palabra y mira a través del cristal de la palabra, usted dice, ¿cuál es el malo? Hay un engaño. ¿Sí? Y en ese engaño tiene que ver la ley, porque el pueblo de Dios no le da importancia a la ley. Que el mundo no se la dé, veremos las consecuencias. Y cosas que van a pasar en este momento que no nos gustaría ver, van a pasar. ¿Por qué? Porque el pueblo no le dio importancia a la ley, a lo que el Señor dijo. Entonces, nosotros sí tenemos que darle importancia, guardar silencio ante el Señor y esperar en Él con paciencia. No te irrites hasta el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Y ahí seguido en la Biblia hay un ejemplo de maquinación, ¿sí? Después de esta ley tan sencilla que no se cumple, viene la caída. Y vienen unas consecuencias por esa caída. Y lo primero que pasa después de todo esto es que Caín mata a Abel. Primer asesinato bíblico. Abel. ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? ¿Acaso soy yo el que tiene que cuidar del otro? El otro es el que tiene la autoridad. Yo tengo derecho a darle a él. Y usted se para al otro lado y dice, y yo también tengo derecho a darle a él. ¿Perdón? Eso no es lo que la Biblia dice. Porque Dios acá le está diciendo a Caín, hey, tu hermano, tú me tienes que responder por él. Nos van a pedir cuentas de lo que le pase al que está a mi lado.
No importa el rango, la autoridad, la posición, me van a pedir cuentas de él. Eso es lo que sigue diciendo la Biblia. Y entonces viene el primer asesinato y se derrama sangre. Y ahí comienza algo en el desenlace de la historia bíblica que llega por allá a Génesis 6. Dice la palabra: pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. ¡Ay, mira! 3000 y pico de años y ya eran violentos. Yo pensé que era Nueva Colombia. No, es viejo. El hombre es violento por naturaleza, no porque los colombianos se volvieron violentos. La raíz es mucho más profunda de lo que usted cree. Y por eso lo llevo a la Biblia, a que la lea. No a lo que yo pienso, sino a lo que la palabra de Dios nos deja ver a través de la historia. Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Al ver Dios tanta corrupción, ¡ay! 3500 ya había corrupción. Yo pensé que eso era de aquí. No. Al ver tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, lo que pasa es que usted ahora tiene celular para verla rápido. Pero es lo mismo perverso de allá que de acá. Es el ser humano el que no ha cambiado. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Dijo: ¿saben qué? Bájelos. Mentira, no, así no dijo. ¿Saben qué? Toca bañarlos y limpiarlos porque están muy impuros. Y les mandó un diluvio. Y sacó a Noé, su familia, y le dijo: yo voy a hacer algo nuevo. Noé esperó los días que tenía que esperar. Usted lee la historia bíblica, no le voy a hacer aquí la tarea. Y sabe cuántos días salió y todo. Y Noé pisó tierra y el Señor le dijo: bueno, Noé, como usted ya no viene solo con 2, le voy a dar ahora otra ley para usted. Pero ahí ya la cosa es complicada porque ya ahí había suegra y todo. Pues de otra iglesia, de estas no. Y le dijo: Noé, otra oportunidad. Uy, porque es que si usted lee la Biblia, usted solo ve a Dios dándonos y dándonos y dándonos y dándonos oportunidades, ¿sí o no? Me encanta que esta mañana se acercó alguien y me dijo: pastor, no, es que quiero hacer esto, pero yo a usted no le puedo mentir, la embarramos. Y yo: bueno, pues ponga en orden. Ya acabo de escuchar que Dios da y da oportunidades, pero ya no más, pues. Y Dios aquí cambia 3 líneas y le dice a Noé: tenga. Ya aquí la cosa se pone más difícil, ¿sí o no? Porque aquí ya la ley creció, porque es para más personas. Entonces aplicar la justicia de Dios para más personas involucra más cosas. Génesis 9, 1 al 11. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen. Ay, le parece a Génesis, ¿cierto? Otra vez Dios repasando la historia. Pero la gente a esto no le da importancia. Salomón dice en Eclesiastés que nosotros sencillamente seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Dice ahí: todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Aquí fue donde salió la punta de anca. ¿Sí? Aquí ya el Señor dijo: bueno, está bien, pues una punta de anca nomás. ¿Sí? Algunos, con unas condiciones. Y le colocó unas condiciones. Y la siguiente condición que le colocó a Noé tenía que ver precisamente con lo que hicieron Caín con Abel: el derramamiento de sangre. Y ahí usted lo lee en Génesis 9. El Señor en la ley, en la nueva ley, le dice a Moisés: me tendrás que responder por la sangre de tu hermano. Ay, no, es que era en defensa propia. Me importa un pito, me respondes por la sangre de tu hermano. Ay, no, es que yo era policía. No me importa, me respondes por la sangre de tu hermano. Ay, pero que yo estaba protestando. No me importa, me respondes por la sangre de tu hermano. Y da una explicación por qué es importante. Porque los dos fueron creados a imagen de Dios, y cuando tú vas y lastimas a tu hermano, no importa en la posición que estés, estás atentando contra Dios. No es nuevo. No necesito derechos humanos para saberlo. La Biblia lo dice, y lo dice hace mucho tiempo.
Y el pueblo de Dios tiene que tener en este momento claridad de qué es la verdad. Porque la ley, Dios la dispuso siempre para cuidarnos. Noé. ¿Saben qué es especial de esto? Que Dios vuelve y cierra la ley y le dice a Noé, pero ¿sabe qué? Yo le hago otra promesa, ya no lo vuelvo a lavar, ¿sí? Ya ahogado no va a morir, tranquilo que esto ya no se vuelve a inundar, así que si ahí se me inundó la casa, ese no es el fin, tranquilo. Pero Dios, que es tan bonito, le dice a Noé, pero si usted cumple esa ley, fresco, que yo tengo una promesa. Porque Dios pone la ley y da una promesa. Adán y Eva les dijo, vea, no coman de esa, pueden comer de todos, menos de ese. No van a necesitar carne ni nada. Mejor dicho, las manzanas le van a saber a filete. ¿Era así? Pero no. Y la promesa era vida eterna. Con Noé igual. Dice la palabra que era el año 600 de Noé. Estaba cucho. Ahora que nos han subido y bajado la edad tan fácil, ¿no? Porque ya van a vacunar los ancianos mayores de 45. Los otros seguimos en adolescencia, ¿sí? De acuerdo al nuevo manual de la edad en Colombia. Génesis 9, 4 al 5, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. Esto no es tan sencillo como quien tiene la culpa. A cada uno se le pedirán cuentas de parte de Dios, de su hermano. Ah, no, pero es que yo no era amigo de él. No, no me importa. Dios te va a pedir cuentas del que pasa por tu lado y tú no le predicas la palabra de Dios. Y tú no eres objetivo para predicarle lo que la palabra dice. Pero sigamos avanzando entonces en la historia para no quedarnos tan lejos. Después vino un hombre que se llamó Abraham, que el Señor le dijo, empaque que nos vamos. Y Abraham empacó y se fue. Y a Abraham no le entregó más leyes. Él salió caminando con las que tenía, pero se fue a un pueblo extraño, donde habían leyes de ese pueblo extraño. Ese pueblo migrante se tuvo que ir a asumir esas leyes. Y se sometió a esas leyes, pero esas leyes en determinado momento empezaron a oprimirle, porque la ley del hombre siempre, no importa del extremo que venga, va a oprimir, a un lado o al otro, pero va a oprimir, porque la justicia del hombre es imperfecta, porque la ley del hombre es imperfecta, la de Dios no. Pero Abraham le entregó una promesa, le dijo, ve a vivir por fe, es el padre de la fe, llamado el padre de la fe. Lleva a este pueblo. Y Abraham por ahí se iba como descachando, ¿no? Porque la esposa afanada le dijo, ay no, pues venga, hágale el favor a la señora, que necesitamos tener ese hijo rápido. Y él ni corto ni perezoso dijo, yo obedezco, yo obedezco. Y fue y se acostó con la señora del aseo. Y ahí tenemos el problema en televisión hoy, ¿cierto? Dándose duro por lado y lado. ¡Wow! Esto no es tan sencillo como parece. No es tan como yo, no. Hay una ley, hay una historia que el Señor nos deja ver para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y Abraham, dice la palabra, que fue llamado padre de naciones. Se empezaron a construir las naciones de la humanidad a través de las tribus, a través de todo lo que iba pasando ahí. Después vinieron otros hombres, vino Jacob, vino José, que estuvieron en pueblos paganos, mundanos, malos, eran gobernantes más malos que pegarle a la mamá al día de la madre, eran malos. Esos egipcios a veces eran malos. Y el Señor dice ahí, entonces levanta ahora a Moisés, en un pueblo que venía huyendo 400 años migrando, ¿sí? Pero que tenía la promesa del Señor, la promesa que toda mujer quiere tener, tu calzado no se acabará. Eso es lo que dice la palabra, que el pueblo iba seguro porque el Señor le dijo, ni el calzado van a necesitar. 400 años ahí caminando. Y pasaron todos estos líderes. Y el Señor pone a Moisés y le dice, tú ve y libera a este pueblo. Éxodo. Llegamos al Éxodo, mire todo lo que hemos pasado. Y esta es especial, porque el Señor saca a Moisés para que lleve su pueblo y le dice, vaya y llévelo donde el faraón, que el faraón lo va a oprimir y lo va a maltratar, vaya. ¿Usted va? No.
Si a mí me dicen que los gobernadores me van a oprimir y me van a maltratar, yo me voy y me busco unos que no me humillen, no me maltraten y que sean justos. ¿Dónde andarán? ¿Sí o no? Pero Moisés obedientemente, bueno, realmente no fue obedientemente, realmente le dijo, no, si usted no va conmigo, yo no voy. No es que estuviera convencido, no. Él la verdad estaba como preocupado, porque ya le había dicho que donde ese faraón que lo iba a llevar, ese faraón le iba a endurecer el corazón para formar ese pueblo. Y por eso no me canso de repetirle, lo que esta nación tenga que vivir, lo va a tener que vivir para que el carácter de esta nación se asemeje un día al de Cristo. No hay nada que escape de lo que pueda pasar en este país y en esta ciudad que no sea soberano de parte de Dios para con su pueblo. Pero su pueblo tiene que estar firme. Porque en todos estos escenarios que le he mostrado, hay remanentes. Los profetas, Oseas, cuando usted lo ve, Oseas exhortaba al pueblo y siempre salía un remanente. Ustedes son un remanente. Porque en medio de todo esto están diciendo, yo me congrego, hermano. Yo necesito es alimentarme, yo necesito es despejar dudas, yo necesito desconectarme una hora. Por eso si el pastor se pasa no importa. Es media hora menos de celular. Yo así lo pensé, todo es para bien, todo es para bien. Éxodo 12:24 dice, obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos, para el pueblo judío. Y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado. Y a Moisés y a Aarón. O sea, el Señor, ¿qué hizo? Adivinen, les entregó ¿otra qué? Otra ley. Qué capricho del Señor poniendo leyes y normas a toda hora, ¿no? Pero Dios tenía una intención con la ley. Dios tiene una intención con las leyes de nuestra nación. Que tengamos hombres corruptos que estarán y van a estar, es otra cosa. Pero Dios sobre esta nación ha colocado sus ojos para que sus leyes, de hecho algunas, son pasadas, pero son para cuidarnos. Esa era la intención de Dios. La intención de la ley de parte de Dios es amor, no es abuso de autoridad. La intención de la ley de parte de Dios es amor, no es a las patadas. La palabra no lo deja ver. Y dice que este pueblo en parte dijo, ay sí, vamos a obedecer. Y el Señor se lo llevó y les cruzó con ellos el Mar Rojo. Porque obedecían la ley. Y vamos a ser honestos, el mar se abrió. Ay, yo soy obediente, yo me mando por el mar. No, usted empieza a pasar por el mar y yo veo el agua que viene aquí, el agua que viene aquí. Yo paso es corriendo el susto. Pero no por obediencia realmente. Pero el pueblo sabía que había sido una ley que los iba a cubrir. Y si el Señor lo estaba diciendo, es porque era la verdad. Y el pueblo cruzó. Dice la palabra que Dios cubrió a esos opresores. Porque nuestra justicia es la de Él, no la del hombre. Nuestra justicia, a Él no se le escapa ninguno. Ninguno. A Él no se le escapan. Esa es su justicia. Éxodo 16, 2, 3. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Ustedes han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre. ¿A qué? A todos. Y aquí me encontré una protesta, otro paro en la Biblia, donde el Señor está escuchando la necesidad del pueblo. Y donde el Señor ahí no baja y los patea, sino que baja y les dice, tienen razón, y yo les voy a dar todo el alimento, pero dejen la quejadera. Eso es lo que dice Éxodo, no me crea a mí, lea la palabra. Pero ahí entonces, dice en Éxodo 20, 1, 17, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Este era fácil, ¿sí o no? ¿Cierto? Este era fácil. Este digamos que era más difícil, pero en una hoja todavía me alcanza, ¿cierto? Pero ya como aquí no habían dos, había un pueblo, había una nación, ¿sí? El Señor sacó y le dijo, anote pues papito, le voy a entregar la ley. Y ya no era una, no eran dos, no eran tres,
No eran 4. Se parecen a nuestras leyes, ¿sí o no? Ya uno no las lee, ¿cierto? Levanten la mano los que verdaderamente leyeron la reforma. Gracias por la honestidad. Porque no le damos importancia a la ley y caemos en la trampa del engaño. El pueblo de Dios puede ser todo hoy, pero menos pendejo. El pueblo de Dios tiene que leer y darle importancia a la ley. Si no quiere leer la de este país, no la lea, pero lea esta. A este pueblo Dios ya no le dio 3 líneas, le dio una ley completa. Éxodo 21, 17. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Dios no oculta su ley. Dios dice lo que es como tiene que ser. Le guste a uno, no le guste al otro, pero esa es la ley. Y si usted la viola, tiene una consecuencia. Le estoy hablando, ¿no? 3000 y pico de años. No tengas otros dioses además de mí. No sean idólatras. Dejen de pensar que un hombre es el que va a solucionar los problemas de una nación. Eso es idolatría. Dios está por encima de todo gobierno y autoridad. Pongamos cada cosa en su lugar. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. ¡Ay! Uno ve unos fanáticos en este momento que yo digo, wow, si así defendiera a su esposa, a su papá, a sus hijos, pues esto cambiaría, ¿sí o no? Eso dice la palabra, ojo. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero es que este Dios sí, la ley y dando promesas. Pero si me obedecen, hasta 1000 generaciones los bendigo. Y esta es la ley del pueblo de Israel. El pueblo al que usted y yo creemos, fuimos injertados por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, parte de esta ley nos corresponde aún. Y ya le voy a explicar por qué parte y no toda. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día 7º será un día de reposo. Esta iglesia lo entiende, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una... ¿Ve eso? Yo pensé que era nuevo. Éxodo, 3000 años atrás. No mates. Ay, ve, la Biblia dice que no se puede matar. ¿Y entonces por qué no estamos matando? ¿Qué parte no entendimos? No cometas adulterio. Ay, la Biblia también dice que no podemos adulterar. Desde hace 3000 años. ¿Cómo la ven? No es nuevo. ¿Hay algo nuevo en lo que está pasando? Absolutamente nada nuevo. Porque Dios ya nos conoce. Dios ya nos conoce. Dice, no robes. Ay, mire este versículo para tatuaje. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Los que tengan redes sociales les regalo con mucho cariño este versículo. No des falso testimonio. Deja de replicar lo que tú no sabes si eso no es verdad. Deja de abrir tu boca para replicar lo que no sabes si eso no es. No, es que viene una fuente confiable, pastor. ¿Y cuál es la fuente confiable? No sé, ahí me llegó, era un grupo confiable. ¿De quién? De la tía. Claro que hay unos que se comportan como la tía. No codicies la casa de tu prójimo. Wow. Wow. Hoy terminamos, tranquilo que apenas es la primera hoja. Bueno, voy a leerlos todos. Responsabilidades sociales. Ve, la ley tiene responsabilidades sociales. Ve qué Biblia tan actualizada esta, ¿no? Y la gente que no le da importancia cree que esto es viejo. Y se están matando porque no leen una cosa que tan vieja, que con 3 simples líneas les dice que tienen que hacer. Pero Oseas nos lo advirtió. El pueblo no le dio importancia, a pesar de que Dios se tomó el cariño de escribírtela, de sacarla en versiones, en traducciones modernas, en hebreo, en griego, en más de 4000 idiomas. Pero a usted no le importó. Y por eso no podemos entender, y me encantó algo que un pastor
me sanó el corazón esta semana porque le dije, uy, pastor, yo no sé si la estoy embarrando, estoy como muy guerrillero predicando esto. Y me dijo, no, pastor, alguna vez le escuché a un profesor de teología que predicar con la Biblia y con el periódico al lado. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que saber qué hacer en este momento. El pueblo de Dios es el que puede ser luz para hacer entender la ley. Para hacer entender. Dice, leyes de justicia, ¿qué son tantas? De justicia y misericordia. Ay, ve, la Biblia habla de eso, ve. Propiedad privada. Ay, la Biblia habla de propiedad privada. Ay, no, pastor, esto es muy evangélico. Si un gobernante en el siglo XXI se rigiera por esto, no habría injusticia social. No habría abuso de autoridad. No habría rebeldía. Pero recuerde lo que Oseas dijo. El pueblo no le dio importancia a la ley. Y la ley tiene un objetivo de parte de Dios para su pueblo. Dios habló y lo dio. Dice Éxodo 24, después tomó el libro del pacto. Todo esto que yo le estoy leyendo, Génesis, Éxodo, Levítico, después viene a decirle cómo eran las ceremonias. Números, después viene a decirle, como esto es una nación tan grande que se va a enfrentar a enemigos, le voy a dar una estrategia militar y cómo ordenar la gente. Entonces le dio números. Y después, 40 años después de que la generación no había entendido, volvió a tener que escribirle la ley a una nueva generación en Deuteronomio 6. Es lo que el pueblo judío llama la Torá, su ley, de la cual no se sale y por la cual en su infinita misericordia Dios a ese pueblo juzgará. Ay, que yo no conozco a Jesús y yo sí. Para Dios no importa, porque para ese pueblo la ley es Jesús. Escúcheme bien. Para ese pueblo que no quiere reconocer a Jesús, Dios le dijo, pero si obedeces mi ley, yo te cumplo. Y por eso serán juzgados apartecito. Y nosotros, ¿sí?, seremos juzgados por lo que viene, por nuestra nueva ley. Dice, después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Por eso existían los maestros de la ley, porque ¿quién entiende todo este mamotreto de leyes? ¿Hay algún abogado o abogada aquí? Sí, aquí hay varios, ¿cierto? Pero de esos abogados buenos. Varios abogados en la iglesia. Maestros de la ley. Pero pues de la ley del derecho, pues. Porque hay gente que se tiene que dedicar a estudiar esto. Porque la palabra que Dios le dio a su pueblo era la ley, era cómo vivir, era cómo llevar la vida diaria. Entonces, claro, tenían que haber maestros de la ley porque nadie más sabía interpretar esto. Pero en el camino los maestros de la ley se llenaron de orgullo, se llenaron de prepotencia y empezaron a usar la ley para abusar de la autoridad. Y un cristiano maduro tiene que estar hoy tan claro y convencido de señalar el abuso de autoridad como de señalar la rebeldía. Un cristiano maduro hoy tiene que tener la claridad de saber dónde está la luz de su palabra, sin juzgar. Pablo lo dice en Romanos. Cuando tú juzgas a otro, te hace como ellos. Y el pueblo de Dios tiene que ser luz en este momento. Porque eso es lo que la palabra nos está diciendo. La Torá, la ley para los judíos, la ley hebrea servía como manual personal y nacional. Era su constitución. ¿Cuántos han leído el 20% de la Constitución Nacional de Colombia? Gracias, a mí me le hicieron leer un profesor en clase. Y además tengo un papá especialista en constitucional. Me toca. Pero el resto no tenemos ni idea. Y la verdad yo ya no me acuerdo, yo la leí. Es como la Biblia, ay, me leí la Biblia la primera vez, ¿qué me acuerdo de nada? ¿Leemos la ley? No, no la leemos. Y por eso caemos fácilmente como presas del engaño. Eva sabía cuál era la verdad. Le hicieron una pregunta y se confundió. Y le hicieron una pregunta que no era verdad y cayó en el engaño. La ley hebrea servía como manual personal y nacional para saber cómo vivir bajo la autoridad de Dios. Proveía dirección en todos los aspectos de la vida. Su propósito, escúcheme bien esto, era revelar el carácter de Dios.
y dirigir al pueblo a un mayor compromiso con Él. Pero a este pueblo esta ley no le importa. Y ahí es donde Dios viene y nos ve tan, pero tan enredados, que me llama demasiado atención la similitud de la palabra y cómo la historia se repite. Nuestra constitución fue escrita, nuestra última constitución fue escrita hace 30 años, 91, ¿sí? Esta le fue escrita al pueblo y 40 años después, en Deuteronomio 6, el Señor le toca volvérsela a leer. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta generación para poder saber cómo reclamar sus derechos? Porque claro que los tiene que reclamar, pero tiene que reclamarlos con conocimiento, dándole importancia a la ley, no con emociones. Un cristiano que reclama sus derechos, los reclama por principios, no por emociones. Un cristiano que reclama el abuso de autoridad, lo reclama por principio, no por emoción. ¿En dónde te vas a parar? Y Dios tuvo que pasar una generación, como nos está pasando a nosotros. Estamos pasando una generación para que esta generación tome la ley, la entienda y reclame la justicia que su ley le da derecho a reclamar. Pero si eso no se pone a la luz de lo que Dios se tomó el tiempito de escribirte, no va a cuadrar nunca, porque el hombre siempre, siempre se corromperá, a menos que se someta a Dios. ¿A quién se somete tu autoridad? ¿A quién se somete? Huye de una autoridad que no se somete a nadie. Huye de una persona que te dice que es tu líder y no tiene a quién someterse. Huye, huye. Alguien que nunca se ha sometido a autoridad, nunca se va a someter a la autoridad de Dios. Y si una persona no se sujeta a la autoridad de Dios, perdóname la expresión, es del diablo. No hay otra forma. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, Cali, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Tatúatelas si quieres en la espalda. Por eso yo se las pongo en una camisetica, para que no se la tenga que tatuar. Apréndete estas palabras. Eso es lo que Moisés le está diciendo a ellos. Y a nosotros nos lo presentaron en nuestro inconsciente religioso católico, que eran 10 mandamientos, no más. Y tampoco hemos podido con 10. No pudimos con este larguero. Nos lo resumieron a 10 y tampoco pudimos. Tampoco pudimos. Y aquí el Señor vuelve y se lo entrega. Dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Ya deja de usarla en libros, entonces métetelas aquí. Porque si nuestras autoridades tuvieran esto en el corazón, no abusarían de la autoridad y serían justas. Si nuestros jóvenes tuvieran esto en el corazón, lucharían y batallarían por lo que verdaderamente tienen que batallar, por una causa real, no por una causa de otro que manipula y que al final no va a estar con él, sino por lo que Dios verdaderamente nos llamó a reclamar. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Si los padres no nos la grabamos y no la inculcamos, ¿por qué el pueblo de Dios siempre termina siendo un remanente y termina guardado? Porque inculcamos esto. Pero el diablo pone un engaño. No, la posmodernidad trae un engaño. Todo es relativo. No, eso depende cómo lo mires, no está malo. No hay una sola de estos engaños globales que traiga una buena consecuencia. Ni el feminismo, ni el aborto, ni las drogas, ninguna trae una buena consecuencia. Ninguna. Por más que usted quiera manejarlas. El Señor ya lo dijo. Y el Señor nos vio tan, pero tan enredados con esto, que dijo: no, voy a ir a explicarles. Y como a mí me gusta ser gráfico, yo quiero que usted entienda que Jesús era judío. Y dice la palabra que Él no vino a anular la ley, que vino a darle estricto ¿qué? Cumplimiento. ¿Sí? Sin embargo, Él viene a darle cumplimiento y a causar una revolución. Por eso vengo hablándoles de revolución.
Y me encanta esta escena, creo que es la 14ª vez que la paso en la iglesia. Yo quiero que usted vea esto a la luz de la palabra que les he acabado de entregar. ¡Está vivo! ¡Nos va a infectar! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Esperen! ¡Ese hombre es su prójimo! ¡Esperen! La Torá nos dice que amemos a nuestro ¡Alto! prójimo como a nosotros mismos. ¡Alto! 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 El odio, la ira, el miedo son los engaños que hacen que se ataquen entre sí. Cuando se deshagan del odio que ellos los obligan a cargar, entonces sabrán que el amor es su verdadera naturaleza. Es lo que está pasando aquí. Escúchame bien, Mesala. Este es el veneno. Pero ese hombre le ofrece a la gente algo más. Los calma con compasión. Este Jesús de Nazaret es más peligroso que todos los elotes juntos. Jesús era un hombre peligroso. Nosotros somos peligrosos hoy, porque no estamos ni de un lado ni del otro, porque estamos convencidos que nuestra revolución no es la de este mundo, porque cuando Jesús vino a darle cumplimiento a la ley, usó la ley, la misma que yo le he mostrado, grande, robusta, pesada, usó lo mismo, pero lo usó con el fin que fue creado, para dar amor, para mostrar compasión. Porque cuando usted ama a Dios, usted no puede dejar de amar a su hermano. Cuando usted ama a Dios, usted piensa en mejor no robarse la plata, porque eso afecta a su hermano que lo necesita. Cuando usted ama a Dios, usted sabe que usted no destruye lo que Dios le dio, porque también se beneficia a su hermano de él. Cuando usted ama a Dios, usted causa este tipo de revolución. Usted se vuelve peligroso porque usted quiere sanar al enfermo, porque usted quiere tomar al policía que está abusando de la autoridad y le va a decir que está mal, que se arrepienta, pero que si se arrepiente Dios lo perdona, y que de pronto en la cárcel yo lo voy a ir a visitar, porque la ley tiene consecuencias. Pero también tengo la capacidad, a través de esta revolución, de sentarme con el joven que, lleno de vacíos, que lleno de dolores, lleno de frustraciones, está reclamando solo que le den una oportunidad, que tal vez usted y yo hemos tenido, pero que él no ha tenido. La capacidad de causar la revolución de Jesús a través de la compasión en otros es la ley. ¿Sabe qué hizo Jesús? Dijo, no, eso es muy complicado. Toca como al principio, fácil, porque el pueblo de Dios, aparte de terco, a veces, no va a decir la palabra, pero es decidido. Como nos vio enredados con tanta ley, con su sangre, por eso está en rojo, con su sangre escribió esta. En esto, dice la palabra, se resume todo lo que les he predicado. En esto se solucionarían todos los conflictos que hoy vive nuestra nación. Jesús entonces se sentó y le dijo, Jesús redactó una nueva ley, Mateo 5, Sermón del Monte. Jesús se sentó y redactó la ley, cogió esta de Moisés y dijo, como usted no la ha entendido, venga, yo se la recojo, porque yo no vine a que esto se quitara, sino a enseñarle cómo se cumple, papito.
Y la cogió y se subió al monte. Al monte, ¿no? Dios nos ha dicho dónde se arregla esto. En el monte, en la intimidad, con Dios, que es el que verdaderamente es justo y fiel. Y entonces se subió al monte y dijo: vamos a redactar la nueva constitución del pueblo de Dios. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los, bienaventurados los marginados. Dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, dichosos los que aguantan hambre, dichosos los que no han tenido la oportunidad, porque de ustedes es el reino de Dios. Porque si usted ve el Nuevo Testamento, Jesús simplificó su ley tanto que ya no fue tan importante el templo, sino la eclesía, sino una iglesia que iba equipada. No me cansaré de decirlo. Usted aquí no viene el domingo a calentar silla, viene a recibir para entrenarse e ir a hacer donde Dios lo ha llamado a usted a hacer. Si usted es gerente ejecutivo, usted tiene una iglesia ahí, una eclesía que ministrar. Si usted es estudiante, ahí donde va, usted es eclesía de Cristo. Si usted es ama de casa, ahí, con sus hijos, con su familia, con sus vecinos. Jesús lo simplificó. Y lo que en esa nueva declaración no está de aquí, fue porque Él quería simplificarnos la cosa. Porque, por ejemplo, a los gentiles, pues ya no nos obligó a la circuncisión y nos dijo: ya no lo necesitan, porque yo en la cruz pagaré esa circuncisión. Ah, pero tú estás en esa ley y crees que es tuyo, pero Dios a mí me la simplificó en esto. ¿Ustedes creen que esto es más fácil de obedecer? Bueno, una autoridad, un líder que obedezca a esto, cambia una nación. Y yo lo voy a invitar a que lo haga, si usted es estudioso de la política, de la lectura, de todo, a que coja todo lo que está pasando y ponga este filtro y me dice si nos arregla. Jesús viene y le dice, Mateo 22, 37, 40: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu ¿qué? Tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. Es el primero: ama al Señor tu Dios. Pero a esta nación no le importa a Dios. Cuando una nación le dice a Dios no me importa, entonces Dios le dice bueno, hágale, porque Dios no obliga a nadie. Por eso los vestigios que quedan de Dios en nuestra nación son medio obligados. Y ni siquiera cantando el himno nacional lo aprendemos. Ni siquiera porque nuestra constitución, a pesar de estar en un estado laico, le entrega esta nación a Dios a través de la familia. Y entonces dice el Señor, el segundo mandamiento, dos mandamientos, dos, que son tres. Tres nomás le está pidiendo el Señor que cumpla. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende todo esto. El Señor dijo, simplifiquemos, porque Dios es así, Dios es práctico, simple. De amar a tu prójimo como a ti mismo y de amar a Dios por sobre todas las cosas, está que una nación cambie. Porque cuando una persona entiende que su prójimo es como usted mismo, usted no la mata, usted no la ataca, usted no usa su autoridad para defenderse matando a una persona. Eso pasa porque usted no ha entendido esto. Usted no protesta matando a su hermano. Mi Biblia dice otra cosa, con todo respeto. Mi Biblia dice que esta es la ley y las profetas.
que esto es todo lo que nos están pidiendo. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que tengamos la claridad que allá en la ley de Noé, cuando el Señor entregaba una de sus tantas leyes, le dijo a Noé: hey, te voy a pedir cuentas por tu hermano, porque ya vi lo que hizo Caín y usted no me puede salir con el cuento de, ay, ¿quién es mi hermano? Yo no sé quién es mi hermano. Este hombre al que Jesús le está respondiendo, le responde a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, ahí lo estás viendo. Al que estás acusando, al que estás señalando, ese es tu prójimo. Si eres capaz de amarlo como a ti mismo, estás cumpliendo la ley. Pero la ley de Jesús tenía que ver con el amor, tenía que ver con la compasión. Mateo 7:12 dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. Se lo voy a leer en una versión más moderna. Así que en todo publica en tu muro y en tus redes sociales lo que ustedes quisieran que los otros publicaran. ¿Me está escuchando, no? De hecho, esto es la ley y los profetas. ¡Wow! La ley de Jesucristo tiene que ver mucho más con nosotros que con las normas. El corazón de la ley era el cuidado de su pueblo, la guía. Pero el pueblo se perdió. El pueblo se perdió por falta de conocimiento. No piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento a través de una ley superior, que es la ley del amor, que es la ley de la compasión, que es la ley de la misericordia. Y el que no se haya enojado estas 2 semanas, que tire la primera piedra. Señor, te pedimos perdón si nos hemos enojado con alguien y si nos han sacado la piedra y los hemos querido estampillar. Te pido perdón, Señor. Yo comienzo. Ore. ¿Por qué? Porque seguimos siendo de carne y hueso. Y si no atravesamos los principios en esta revolución, vamos a terminar igual que todo el mundo, matándonos. Vamos a terminar en la casa peleando el papá con el hijo. Vamos a terminar en la iglesia peleando los de uno con el otro. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Pero el pueblo de Dios tiene que cerrarse a la luz de la palabra para caminar esto en la luz y no en la oscuridad. Y cierro con un personaje que creo que lo enseñó y lo vivió de la mejor manera. Un hombre llamado Pablo. Caro, ¿me ayudas? Romanos 13, versículo 9 al 10. Vamos cerrando aquí. Escuche bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque los mandamientos que dicen, usted me escuchó leerlos, ¿no? Los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Muchos crecimos en esa ley, ¿cierto? Ay, ¿usted cumple la ley? Sí, claro, yo no mato, yo no robo, no codicio. Ah, porque yo puedo comulgar. Crecimos en ese inconsciente religioso, que cumplir una lista de requisitos nos hacía aptos para participar de la gracia y de la gloria de Dios. Y resulta, primero, que no es bíblico y segundo, no tiene nada que ver con la ley, porque mi comunión está en cómo yo esté con mi prójimo. Mi comunión está en que mi revolución sea la de Jesucristo. Yo no he visto a nadie defendiendo eso. Yo le voy a ser honesto. Por física responsabilidad con la iglesia, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, no me iba a meter a más partes, porque no me dejaron. Pero yo veo ese bendito video y estoy que salgo corriendo y les digo: ¿qué les pasa, pendejos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se están matando solos? ¿No se dan cuenta que son hermanos? ¿No se dan cuenta que muchos de ustedes incluso son familia? Y están cayendo en una trampa, en un engaño de matarse unos a otros. Y eso no fue lo que Jesús trajo como revolución. Eso no fue lo que Él trajo. Y el apóstol Pablo viene a ratificarlo, preso en una cárcel, maltratado, humillado y golpeado. Es que usted no sabe lo que hizo, pastor, ese de la cosa negra. Pastor, es que usted no sabe los vándalos esos. Gloria a Dios, para Dios no hay distinción. Y ambos son hijos de Él.
porque al uno y al otro Él los ha creado. Dice la palabra que el apóstol Pablo resume esta ley y les dice: no se crean tan santos de cumplir requisitos, no se crean tan santos por lo que se ven, cómo se visten, no se crean tan santos por diezmar, porque a Él no le interesa eso. Cuando la palabra dice un diezmo íntegro, está primero probando tu corazón, porque el diezmo no te exime de cumplir este mandamiento. Y puede ser peligroso lo que estoy diciendo, pero es así. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero de la misma manera, por favor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Era sencillo, es sencillo. Si una persona, si una autoridad, si un líder, cuando va a hacer un contrato, pensara en esto, no roba, no se corrompe. ¿Por qué? Por amor a su prójimo. ¿Cómo me vas a robar la plata de unos niños? Por Dios, está mal. ¿Cómo voy a hacer un cierre que permite que alguien se muera? Está mal. No está bien. Es del diablo. Hay un enemigo central oculto. Yo no sé cuál sea el Thanos que esté arriba, pero yo sí conozco mi enemigo, al que me han llamado a resistir. Pero me han llamado a resistirlo con la revolución de Jesucristo, con la que el apóstol Pablo tomó. Es que el apóstol Pablo fue revoltoso y lo persiguió mataba a cristianos y se encontró con él. Y dice ahí: no mates, no robes, no codicies. Y todos los demás mandamientos, todo se resume en un precepto. Wow. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Quieren una ley, quieren cumplir la voluntad de Dios, quieren que las leyes se cumplan. Es a través del amor. Esa fue su revolución. Y cuando Jesús caminaba, cuando los apóstoles caminaban, cuando Pablo caminaba 60 años, 50 años más o menos, perdón el descache ahí de fecha, Jesús ya había partido y había dejado su Santo Espíritu a través de los apóstoles. ¿Y saben qué pasaba? Ya este perverso de Calígula había pasado y había llegado otro peor, uno que le llamaban Nerón. Pero no Nerón Navarrete, no, ese era otro. Solo 3 entendieron el chiste, es porque ya están vacunados. Los jóvenes pueden buscar en Google Nerón Navarrete. Bueno. Y Nerón era malo, pero malo. Y había un grupo de estos protestantes que se llamaban los celotes, que estaban en medio de la iglesia, porque la iglesia tiene que estar ahí. Y mientras una parte de la iglesia le predicaba a los celotes, Pablo en la cárcel le predicaba al jefe de la guardia. ¿Sí me entienden qué es la iglesia? La iglesia tiene que estar allá y tiene que estar acá, porque por ambos murió el Señor en la cruz. El amor es el único camino que puede hacer que nuestra ciudad, que esta nación cambie. Como Lucas se lo recordaba a este hombre herido por el dolor, la paz comienza contigo. La paz comienza con lo que tú dices, con lo que tú hablas, con lo que tú predicas. Solo el amor puede vencer el temor ante la incertidumbre, la angustia que hemos vivido. Y Oseas lo cierra diciendo ahí mismo, proféticamente, en Oseas 14, versículo 9. Dice: el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Hace miles de años el Señor viene diciéndonos:
que su ley nos va a cuidar. Si no entendimos las otras, si nos parece muy grande, solo una quiero que te aprendas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si esto te puede servir para ser cristiano hoy, sé un cristiano. Sé el mejor cristiano que esta ciudad necesita para que su paz esté sobre esta ciudad, para que su justicia resplandezca sobre las nuevas generaciones, para que nuestros hijos, tus hijos, puedan ver aquello que están reclamando hecho realidad a través de lo que ellos están haciendo. Amén.